brújula, camino. Y un día nos encontramos en la puerta de la universidad y casualmente venían José Juan con unos ponentes de Guatemala y estaba hablando con Alberto después de un acto que se había hecho una jornada relacionada con Fernando Esteves, y resulta que ahí en la puerta hablando, pues los dos habían investigado la historia y los contenidos culturales del Camino del Hermano Pedro, y de ahí pues surgió ese encuentro y bueno, pues que al final aprovechemos las jornadas para que dialoguen en torno a esas experiencias y a esas visiones, y es lo que les hemos pedido. José Juan es doctor en Geografía, Convención Internacional por la Universidad de La Laguna, con la tesis doctoral La recuperación de las redes camineras, instrumento para el desarrollo territorial de la isla de Tenerife, académico correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, licenciado en Geografía por la Universidad de La Laguna, finalizó los estudios de la Universidad degli Studi di Cagliari, en Cerdeña, y sus principales líneas de investigación son el desarrollo territorial, patrimonio y turismo alternativo. Autor de 50 artículos de investigación, comunicación y publicaciones a nivel nacional e internacional, coordinador de cursos, jornadas, foros, simposios nacionales e internacionales. Y destaca el trabajo realizado como impulsor y coordinador del proyecto de recuperación del Camino del Hermano Pedro. Y Alberto García Quesada, licenciado en Filosofía, especializado en Antropología Cultural, técnico del Museo de Antropología de Tenerife, miembro de la Asociación Canaria de Antropología, áreas de conocimiento, cultura material, antropología de la alimentación, religiosidad popular. Aquí ofrecemos esta pregunta. Tenemos música de fondo y todo. Quería hacer una puntualización, de lo que yo voy a comentar. Esto es un trabajo de investigación de hace casi 35 años, es decir, con lo cual posiblemente todo el tema de lo que vamos a hablar, José Juan, pues hay una separación en el tiempo. Es decir, el camino del hermano Pedro se recupera hace pues 10 o 15 años, y de lo que yo hablo de la religiosidad popular es de hace casi 30, ¿no? Es decir, quiero aclarar esto porque hay en este periodo de tiempo, en ese intervalo de tiempo, hay diferencias claramente en la devoción popular al hermano Pedro. Sí, no, para que podamos entender, ¿no? Pues, es curioso que... ¿Se oye? Sí. Es curioso que sin conocernos hayamos ido caminando nunca lo hemos dicho, por senderos. Además no nos conocemos personalmente y ha habido un feeling total. Hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. Saber. Interesante desde el punto de vista, y agradecer sobre todo a Alberto que nos hiciera de facilitador, como se dice en América, ¿no? En América me refiero al continente, porque algunos piensan que solo son ellos, ¿no? Es interesante vincular la figura desde varios puntos de vista, ¿no? Y ahí Alberto está apagado. Te lo pregunté. Alberto ahí, pues, su visión y su experiencia antropológica, pues, tiene que ver y mucho con este personaje, ¿no? Primero porque es un gran desconocido. En segundo lugar, porque es conocido pero a medias, en el sentido de que aquí en Canarias o en Tenerife sobre todo se piensa que es o que fue un religioso y poco más, y que lo veneran los católicos, ¿no? Pero ni mucho menos de esa realidad, puesto que en América, y hemos puesto esa fotografía, tenemos 7 fotografías, 3 o 4 de Guatemala y el resto de Tenerife, y van a ir salteando. No está considerado como tal, o mejor dicho, sí está considerado, pero va muchísimo más allá la figura de este personaje que es histórico, ¿no? Y ahí sí que la parte antropológica que Alberto seguramente ahora comentará, pues nos parece que es más importante, ¿no? Primero porque es una deuda que se le tiene al propio personaje, ¿no? Porque se le ha, nunca mejor dicho, estigmatizado solamente como santo, ¿no? Los últimos años del 2002 que fue canonizado, ¿no? Que no es poco, ¿no?
para aquellos que crean o que creamos en los santos, ¿no? Pero sí es verdad que la figura del hermano Pedro en este caso, particularmente como impulsor del camino del hermano Pedro desde el año 2005, sí es verdad que cuando has estado en esa tierra, Alberto tuvo la suerte que vivió muchos años, yo he ido en estancias cortas en los últimos años, en varias ocasiones, es una figura que trasciende de lo religioso y es a donde queremos llegar, ¿no? Es decir, hay un punto en el que si vamos con esa visión de burro, ¿no? de solamente que sea un personaje religioso, estamos equivocándonos, ¿no? No sé si... Vamos a ver, no sé si se escucha. Con la figura yo me meto con hacer un trabajo de religiosidad popular, yo soy antropólogo cultural, como se ha dicho, fundamentalmente porque después de mi estancia en Guatemala, durante un periodo largo, al llegar era precisamente de los fenómenos religiosos que no se abordan. Se había escrito algo, había escrito un tal Fraga abajo por el sur acerca del nacimiento del hermano Pedro y un Ifonche, había y cosas sueltas en realidad en la literatura en Canarias. Una tesis doctoral publicada en Madrid sobre el hermano Pedro, pero en cualquier caso todo gira en torno al tema religioso, fundamentalmente, es decir, esa es la visión que hay. Claro, cuando Fernando Esteban me plantea trabajar este asunto, claro, lo abordamos desde el punto de vista de la antropología cultural y como un fenómeno simplemente sociocultural, no los aspectos religiosos están ahí porque son un hecho palpable, está el camino, pero hay una serie de elementos físicos que es lo que en realidad le da la pervivencia o le da el carácter a la devoción o al culto. Yo hablo de culto al hermano Pedro y ahora explico por qué. Que son, por una parte, la cueva, por otra parte, el ere que está debajo de la cueva, la conexión con la playa de Leocadio Machado y su condición, en el 1600, estamos hablando de 1600, su condición de cabrero. Claro, estos cuatro elementos ahí mezclados en el tiempo llevan consigo a una pervivencia, luego empieza uno a rastrear, pues Cuscoy, algunos autores, algunos arqueólogos, algún etnógrafo del momento, principios del siglo, mencionan el tema de la vinculación cabreros o pastores con el hermano Pedro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En ese ir y venir se da una circunstancia que es que la figura del hermano Pedro, que es 1600, coincide con desarrollo azucarero en la zona del sur, en los abrigos, la casa fuerte, negros. Se hablaba en ese momento que la casa fuerte había casi 1000 esclavos negros y curiosamente la iconografía del hermano Pedro en Guatemala se le llama el negrito. Es decir, los rasgos de la iconografía, el célebre cuadro que estaba ahí en la iglesia de San Francisco, lo representa con rasgos negroides. Y todo el mundo, inclusive los ladinos, allá los blancos, pues hablan del hermano Pedro como si fuera un personaje negro. No en las condiciones de Martín de Porres, no el negro ese, ¿no? Sino de rasgos africanoides, ¿no? Y de raza oscura. Y no solamente eso, sino que se da la circunstancia de que estamos hablando en el tiempo. Bartolomé de las Casas, que es un periodo anterior, el padre de las Casas, ¿no? Tan célebre en México y en Guatemala, en realidad en esa época las órdenes religiosas tenían esclavos y tenían esclavos negros. Lo particular en el caso del hermano, lo vinculo con esto porque es un tema interesante que siempre se ha obviado. La vinculación, la importancia del hermano Pedro es que la primera beneficiaria del hermano Pedro es una esclava negra, a diferencia de lo que ocurre con Bartolomé de las Casas, que es el liberador de los indios, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie
de connotaciones ahí culturales que no se sabe si quedan en el tiempo y que luego en el trabajo de campo que yo hago durante años, no acabé la tesis, la abandoné, pero tanto en la zona de Vilaflor como en la cueva, fundamentalmente en la cueva, una de las cosas que se produce curiosamente en el culto al hermano Pedro es que personalmente, y con todo el respeto a los cristianos, yo creo que se mezclan elementos de otras religiosidades. Podrían ser inclusive hasta religiosidad, ¿cómo se llama esto?, la cubana. Hay un elemento que es un elemento sarcástico en la religiosidad india, en los quechí, creo recordar, sí, en Santiago Atitlán, que es Maximón. Maximón es una representación de un santo al que los indígenas van, en ese sincretismo que hay, van y se le hacen ofrendas de tabaco, se le invita al santo, es un santo, se le invita a fumar, se le invita a beber, se le riega con alcohol, rituales que yo he permanecido días en la cueva y noches en la que he podido observar cómo en los veleros de la cueva del hermano Pedro se le dejan tabacos encendidos, me refiero puros, la gente iban antes de las obras que se hicieron después de la canonización, cómo la gente dejaban puros, cómo la gente llevaban alcohol, no en los botellones, no en botellones, ¿no? Aclaremos, es decir, gente que iban a interactuar con el santo y se dejaban tragos allí, aquí abajo, en Granadilla, ¿no? Entonces, claro, yo ya digo, no acabé el trabajo. Hay determinadas similitudes y luego hay determinados elementos de la historia de la religión aborigen en Canarias, ya hablando con arqueólogos, con determinados arqueólogos, en los que, curiosamente, hablo, por eso lo que yo quería intervenir era sobre todo como notas acerca de este fenómeno, ¿no? El cuadro que se encuentra dentro de la cueva del hermano Pedro se le llama el ídolo, el idolillo. La gente mayor le hablaba como el santito, el idolillo, ¿no? Curiosamente, esa expresión coincide con determinadas figuras religiosas que se han encontrado en cuevas en Canarias y que se relacionan con rituales religiosos, ¿no? No sé si tiene algo que ver o no. Lo que sí es cierto es que esas expresiones y esos elementos así, podríamos decir casi fantasmagóricos, son los que han sobrevivido hasta el momento que yo estuve trabajando, hasta el año 98, 99. A partir de ese momento coincide todo el proceso del Tribunal de la Canonización, las cosas ya derivan en otra onda, se convierte en bien de interés cultural la cueva, se empieza a limpiar, a cristianizar de alguna forma, como se suele hacer. El periodo que yo estuve dentro de la cueva era una cueva negra, oscura, llena de cera, llena de plegarias puestas en la pared, lanzas de cabreros, material de cabreros, vasos de ordeño, etcétera, etcétera. Y claro, a partir del momento en que se dignifica el espacio, que se convierte en losa chasné, en piedra, en tosca blanca, tal, aquello ya cambió, se le pusieron puertas. Cuando yo estaba allí no habían puertas, sino que era de tránsito libre y demás. Entonces, bueno, eso era. Y eso, antes de que tú continúes, perdona, sí se hablaba, que yo no lo pude hacer porque los tránsitos estaban rotos o estaban perdidos o tal. Yo estuve mucho arriba y abajo, en Vilaflor y en la cueva, el camino. Se hablaba del camino, algún cabrero me decía, no, coño, eso sigue por ahí, por las piteras aquellas, tal. Bueno, se perdía uno, iba a parar no estaba como ya ocurrió posteriormente con todo eso. Y una cuestión importante a señalar era
que lo viví varios años, y coincidió con años de aguas también, fue el ritual del ere. Era espectacular realmente porque se llegaba hasta situaciones emocionantes, ¿no? El sacar el agua en el mes de julio, ¿no? El 26 de julio creo recordar, que es la fiesta que sale de la cueva, el tránsito que sale de la cueva hacia el ere, empezar a escarbar en el fondo del barranco donde está el ere y aparecer agua, ¿no? Agua que la cara de alucinante que se producía, el resultado final de aquello era agua bendita, y en el que se depositaba, en aquel momento se depositaba la imagen del santito de la cueva, el petudo, en el ere, ¿no? Porque que viera que había salido agua, ¿no? Y eso era, vamos, realmente cuanto menos significativo, ¿no? Nada, solamente quería comentar eso. No sé si sirve para algo, pero... Seguro. Hombre, fíjense si sirve para algo, Alberto, y no algo, sino mucho, que tiene que ver con esta imagen, ¿no? Esta imagen es el árbol del esquizúchil, es una palabra náhuatl que significa flor del color del maíz tostado, del millo, ¿no? Bueno, es un árbol que está muy relacionado con la cultura maya, y ese árbol tiene ya la edad desde que lo plantó el hermano Pedro allí en el Calvario de Antigua Guatemala. Esa fotografía fue en una ruta que propusimos, más allá de la religiosidad que la tiene, por toda la Antigua Guatemala, que es muy similar, salvando las distancias, a La Laguna, puesto que tiene una trama ortogonal, tiene muchas similitudes como ciudad, vamos a llamarlo así, del nuevo continente colonial. Lo interesante es que ese árbol, ya digo, de la cultura maya, el propio hermano Pedro lo plantó allí, una manera de vincular la cultura maya, que era la predominante y que todavía sigue siendo en esa región, en este caso en esta ciudad, con la religiosidad. Ahí sí fue inteligente porque logró unir o sincretizar las dos culturas, la parte religiosa católica con la maya, ¿no? Es más, el árbol esquizúchil, que aquí en Tenerife hay plantados varios, como una manera de rememorar al hermano Pedro y su vinculación con la cultura maya, con Guatemala, se utilizó en rituales mayas, ¿no? Y hay documentación que así lo certifica, ¿no? Otra de las fotografías que nos parecería interesante, y pienso que ahí Alberto también puede comentar, no es una fotografía buena, hay algunas que son del autor, o Alberto también ahí podría haber puesto algunas, es la obra social del propio hermano Pedro que ha hecho allá en Guatemala. Tiene dos particularidades este personaje: uno, que en el siglo XVII creara la primera escuela mixta de Centroamérica y casi seguro de América, ya tiene su logro, ¿no? Si en el siglo XVII que ya vinculara a las escuelas de niños y niñas en un mismo espacio. Eso es algo revolucionario para aquella época. Todavía hay algunos lugares del mundo que no han aprendido a hacerlo, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la escolarización. Él fue el que introdujo la escolarización masiva a todas las personas que no podían llegar a esa escolarización, y en contra del poder existente de los colonos españoles, ¿no? Por lo tanto, tiene más mérito que una persona que nunca llegó a ser religioso como tal, que es otra de las confusiones, fue un lego. Pues fíjense si tuvo mérito que una persona que salió de Tenerife con casi muy pocos estudios, además era muy mal estudiante en latín, por eso no llegó a ser cura, por ejemplo. Es más, se sabe que salió de aquí porque alguna pretendiente lo buscaba, y eso está certificado que fue así, pero aparte por esa llamada que algunos dicen, ¿no? Pero salvando esas anécdotas, ¿no?, es importantísima la labor que él hizo, que todavía se mantiene, y eso es lo que nos parece interesante
de esa ruta. Ese árbol que ven ahí es otro esquizúchil. Miguel Torres, que es un etnobotánico y académico que estuvo en el mes de abril aquí junto a otras personas, que bueno, fue en ese momento que nos cruzamos en la universidad con los Albertos. Bueno, pues ese señor fue el que pudo plantar hace más de 30 años estos esquizúchiles y que ya tienen varios metros de porte, ¿no? Déjame que comente una cosa. Hay una cuestión importante, o al menos, cuanto no menos, sugerente. El tema de la labor del hermano Pedro dentro de este contexto de la educación y la sanidad, uno de los elementos importantes es la creación de la orden. Ahora los tenemos aquí, los belemitas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? La recuperación de la orden belemita viene dada porque desaparece la orden de los varones. La orden de los varones, claro, esto es curioso porque que un lego cree una orden, lo normal es que lo cree un cura, un sacerdote, los regulares, ¿no? Se extiende rápidamente por América, porque tiene una enorme trascendencia, dada los primeros beneficiarios del hermano Pedro, que son negros, pobres, y pobres, por otra parte, indígenas. La orden se extiende rápidamente por toda América, llega hasta Perú, Chile y demás. Y con una consideración importante, y es que en la independencia de América es la orden religiosa que se alía con los independentistas, son ejecutados por el rey de España en casi todos los países, son mayoritariamente, y desaparece, la mayor parte de ellos se alzan, como se dice en América, en Centroamérica en aquel momento se alzan, se van a la guerra en favor de la independencia. Los insurgentes que se llaman. Sí. ¿No? Esto lleva consigo a que desaparezca la orden de los varones, los belemitas, y solamente quede un reducto de mujeres en Colombia, las belemitas, que son las monjas que están en Vilaflor, que ahora han construido el convento al lado de la iglesia que se reconstruyó y tal. Lo que ocurre es que para ser canonizado tiene que haber orden de varones, puesto que él es varón, y tiene que ser recuperada en el espacio, según el derecho canónico, tiene que ser recuperada en el lugar de donde se procede. Sí, el que fuera en América no tenía que ser, la recuperación tenía que ser en Tenerife, si no, no se recuperaba la canonización, no podía ser canonizado ni recuperar la orden. Y entonces, por eso es por lo que se produce todo el fenómeno de canonización, la aparición que los belemitas, si no mal recuerdo, aparecen unos años antes, hacia los años 96, 97, 96, 95, aparecen, los primeros que llegan son salvadoreños, fundamentalmente, y es precisamente para que en el momento de que se produzca la canonización, la orden esté recuperada físicamente. Fíjense en esta fotografía la vinculación de lo que es la figura del hermano Pedro, primero con los volcanes, en este caso el volcán de agua que se ve en la parte trasera de la fotografía. Ese edificio tan imponente es la iglesia de San Francisco, el grande, que él no quería que lo enterraran en esa iglesia, y eso dice mucho también de su personalidad, ahí está enterrado. Si hablamos, digo para ir acelerando, sí, porque Alberto nos va a cantar en breve el tiempo. Si hablamos de camino que no se conocía, pero sí se sabía por dónde iba, esa es la labor que los últimos 12, 13 años. Hay que decir que una de las personas que primero creyó en este proyecto la tenemos aquí, que es Marian, aunque ella no lo sepa o no se acuerde. Estuvo conmigo y Ciencias en una primera visita en Guagua, caminando casi redescubriendo el camino, eso sí, siempre contando con los vecinos, lo que ahora es una ola vamos a decirlo así, de costumbre, y es que para recuperar caminos se habla con los vecinos. Hace 12, 13 años no se hacía de esa manera, y bueno, fuimos casi
de la mano de los vecinos en esas primeras andadas, ¿no? Lo que antes comentaba Lere, estamos más que orgullosos, y ahí sí que me siento personalmente más que orgulloso, que desde el 2005 realizamos una ruta nocturna con una muy buena acogida. Aquí tenemos al doctor Felipe Monzón, que casi todos los años nos echa una mano en la organización, y hay otras personas presentes que han estado. El ERE, que es un vocablo aborigen, que como sabemos es fondo de barranco, donde en el fondo de barranco donde se extraía ese agua. En la fotografía sería en el margen izquierdo, donde está pegada a la pared. Ahí es donde hay una unidad o una unión entre geología, sería justo aquí, entre geología. Es una actividad que se realiza siempre en septiembre, vinculándolo a las fiestas de la Costa del Médano. Es una actividad interesante porque se une música, teatro, ruta nocturna. Participan este año alrededor de 500 personas de toda la comarca, no solo del propio núcleo costero. Turismo de Tenerife ya lo ha incluido dentro de la agenda cultural o turístico-cultural, y es altamente recomendable. Es decir, hay otras actividades que les podría decir, pero esa es una muy alta recomendable. Desde hace ya 4 o 5 años participan personas con movilidad reducida. Creemos que es importante, y si estamos hablando del hermano Pedro Mas, que se vincule a personas de cualquier condición. En este caso la Asociación Montaña para Todos, que ahí hay varios miembros, participan activamente en esa actividad, que es de una ruta corta de algo más de media hora desde el propio núcleo costero del Médano. Y bueno, esas serían las fotografías, si no me equivoco. Sí. Y a lo mejor nos gustaría terminar antes de que Alberto nos, digo, para darle, para que no nos eche él, terminamos nosotros antes. Pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, y si quiere Alberto, tú das el pistoletazo final. Sí es interesante que tengamos esa doble visión, una de una recuperación física de un camino que se está desarrollando en los últimos años, con algunas dificultades que no vamos a nombrar ahora porque no vienen al caso, pero que bueno, que se está trabajando en ella con muchos colectivos, con entidades municipales, con el propio Cabildo echando una mano, como dije antes, Turismo Tenerife, áreas de diferentes municipios que están echando una mano en la recuperación, en la coordinación de esa actividad que todos los años en abril reúne a más de 1.000 personas, 1.500, 2.000 personas caminando desde Vilaflor hasta la cueva del hermano Pedro, que algunos llaman ruta de peregrinación, y es verdad, pero también es una ruta de transhumancia, y también es verdad. Y es donde ahí quería llegar, ¿no? Esa fotografía es de Rodolfo Aguiluz, un amigo guatemalteco, por lo tanto el mérito es de él. Es una fotografía que se encuentra justo al entrar a Antigua Guatemala, y la fotografía no está trucada, se ve exactamente así. Es más, el volcán de Fuego es uno de los volcanes activos más importantes de toda Centroamérica y de América, ¿no? Y está a pocos kilómetros de la ciudad colonial. Es un espectáculo, y yo les invito, si pueden, visitarla, porque vale la pena, no solo por la figura del hermano Pedro, que también, sino por la propia ciudad. Y Alberto, si quieres cerramos. No, solamente conectando un poco con lo que tú comentabas, y los cabreros del sur, antes de llevar el ganado para arriba a la cumbre, solían pasar por la cueva. Se solía hacer el tema de la leche mecida, ¿no? Y a partir de ahí, que son las últimas leches que se meten en un odre y se sacude para sacar la manteca de ganado, procedimiento que corresponde también a temas de momificación en otras épocas, etc. Y luego llevaban a las cabras para arriba, para el monte. Es decir, eso es información oral recogida con los cabreros, algunos cabreros de la zona, ¿no? Con Salvador Alayón inclusive, ¿no? Es decir, que la conexión de los cabreros con el tema de la cueva, la vinculación cabreros-cueva, y los caminos que ellos los llevaban para los andurriales, es un hecho real, ¿no? Muy bien, gracias.
Y Nacho, creo que Carlos también, si quieres, sube, y porque me parece que Por favor. que pueden ser también, verdad, que es muy intenso y Aquí. Por favor. Sí, también tienes razón. Tienes razón, disculpa. Tengo una pregunta para los tres. Lo has contestado, te has referido a la última intervención respecto al tema de la ley de mercado, pero de una forma o de una justificación del carácter reconocido, existe una relación entre el camino de Jasna y el... Pensé que atrás no te oí, ¿no? Perdón. Si quieres poner... No, solo esto. Estoy preguntando que no ha comentado su última intervención prácticamente, pero yo quería insistir de una forma un poquito más precisa, en el sentido de que se existe un reconocimiento a nivel social, a nivel simbólico, a nivel cultural, de las relaciones que puedan existir entre el camino de Jasna y el hermano Pedro. Es decir, existe alguna coincidencia, reflejo, documento, referencia. A ver, contesto yo, pero los tres van a contestarte, los dos restantes van a contestar seguramente mejor que yo. La referencia está desde el punto de vista histórico más que justificada y evidencias científicas de que son rutas de transhumancia como mínimo. Es decir, como mínimo, ¿no? Y seguramente no de la época colonial o postcolonial, sino precolonial, ¿no? Que es decir, aborigen o indígena, como se suele denominar. Eso está más que claro. Por otro lado, desde el punto de vista del reconocimiento social, en el caso que estamos hablando del Camino del Hermano Pedro, es así, puesto que desde hace más de 350 años que él se fue para Guatemala, la ruta se ha mantenido. Es decir, los vecinos de Jasna realizan todos los años, esté oficialmente organizada o no, una ruta una vez al año de Vilaflor a la cueva y de la cueva a Vilaflor. Depende de la zona en donde te encuentres. ¿Por qué Vilaflor? Porque el hermano Pedro nació en Vilaflor. Sí, pero si hay algún motivo de que no sea la Orotava, o que se haya extendido esa relación a la Orotava, como... No, hay una razón histórica particular. En primer lugar, las rutas de transhumancia de Vilaflor a la cueva tiene un sentido histórico, etnográfico y de transhumancia, impepinable. Y es que, según la época del año, el pastor, el cabrero, el pastor de cabras, tenía que trashumar y trasladar su rebaño a los lugares propicios para que el rebaño no se muriera. Ya solo con eso. ¿Y dónde? Vilaflor y Fonche, la Zarza, que es como en verdad se debe denominar esa zona, y la cueva del hermano Pedro, porque era una cueva habitación, era un corral, era una gambuesa, es decir, un fondo de barranco donde podía estar estabilizado o estabulado, el rebaño, y había agua en el Eres, que está a 300 metros de la cueva. Es decir, la argumentación está más que justificada. La vinculación entre el Camino del Hermano Pedro y la Orotava se puede hacer. Es más, el hermano Pedro tenía familiares en Puerto de la Cruz y por donde iba, seguro, era por el camino de Jasna. Es decir, que históricamente se puede vincular. Es más, hay un grupo montañero, y ya con esto termino, Tamaide, que ha realizado en los últimos años y nos pidió colaboración, una ruta que partía desde el camino de los duraznos en Puerto de la Cruz, lindando con la Orotava, y llegaba a la cueva del hermano Pedro en la costa del Médano. Es decir, que la vinculación histórica y social como símbolo de la memoria colectiva está. No sé los demás. El tema del marrubio, el marrubial, la planta esa, el nombre del lugar, es una planta que marcaba muchísimo el llegar a darle de comer a la cabra. Es que este verano hemos visto cómo está la sequía en el sur, bueno, en todos sitios, pero nos podemos hacer la idea de cómo era en el pasado. Si en el pasado no había combustible, las familias que vivían en algún lugar cogían cualquier maderita, ramita para hacer calentar el hogar, para poder preparar. Entonces la cabra no iba a encontrar prácticamente nada. Cornicales, muy pocos para que comience. A la cabra no le gusta el cardón, no le gusta la tabaiba, el balo, madre mía. Y encima la leche sabe mal, ¿sí? Entonces buscaban lugares muy importantes, y el marrubial era una planta que hasta dicen que la plantaban
que la plantaban, y la zona del Marrubial era una zona muy importante. Es más, ha quedado como huella toda la pista Fuente Agria con una planta endémica que se pensaba que estaba perdida porque el parque era muy escasa, y allí es abundantísima, que es una hierba pajonera, la Escurolina gonzalesi, que la cabra iba por ella, el muflón arriba se la come enseguida, la deja devorada. Y entonces había años que si era muy rico la lluvia, las nevadas, se quedaban allí, porque subir por la Vieja al Valle de Ucanca para entrar en las cañadas o subir por el camino de Chasna, eso era muy duro para ellos. Vale, buenas tardes. Agradecer la exposición. 3 cuestiones. Primera, en el caso tuyo, Carlos, los muros que se encuentran arriba en las 7 cañadas, ¿cómo se distingue si son muros pastoriles o si son muros anteriores al siglo XV? Si hay alguna, por la forma de colocación de las piedras, etc. Matilde lo ha especificado bastante cosas. 2 cosas más. No he entendido muy bien si lo que tratan de exponer son puntos de sustitución. Lo que se denomina puntos de sustitución por las exposiciones de la última exposición, sobre todo, dado que está conectando con temas que tienen que ver con la arqueología. ¿Con la Arqueología, Sí. ¿correcto? Sí. Así, no lo acabo de entender muy bien si están planteando el tema de los cultos de sustitución que se producen en un momento dado o no lo he entendido muy bien. Y después lo último, si hay topónimos específicos para el camino de Chasna. El tema de las chozas, las ruinas, lo que queda, tanto Luis Diego Gujón en su libro Los Guanches, que ojalá se pudiese volver a publicar, veías como él planteaba lo de la planta semicircular adosada a un peñasco o varios peñascos, que era una cosa muy marcada. Desde el momento que llegó el castellano se mezcló con esos pastores que eran de mucha sangre aborigen y empezaron ya con las plantas rectangulares, empezaron ya a poner esquineras. El caso del Monte de Trigo, todo lo que te encuentras allí es rectangular, y es más, la casa del Mayoral, la grande que veían al principio, esa tiene las piedras esquineras total. Lo del Mayoral entre comillas, porque parece que era un avispado que cobraba a los que pasaban por allí en el siglo XIX. Entonces, cuando te encuentras algunos chozos semicirculares, como la foto que puse, eso tiene un cante aborigen, pero que no lo es, sino era que gente que conservaba todavía la forma de la estructura. Ahora, yo tuve la suerte que a mí me llevó Matilde y su marido, me llevaron a un sitio para ver restos de cabañas, pero vamos, que no tenían nada de posterior, estaban desmoronadas, y lo primero que te encontrabas es eso, circular, no tenía ningún resquicio de cuadrado. Y el caso de, como comenté antes, el Monte de Trigo, es que es un lugar muy importante, la grieta, está la fuente de la grieta. La fuente de la grieta ya marca una pauta de que ahí hay agua, y donde hay agua, allí te quedas, ¿no? Como la fuente de piedra llegando al parador, en Cañada Blanca, la fuente de piedra que ya no tiene agua, pero era un lugar importantísimo. Sí, esto, como dije yo, los temas estos de religiosidad los abandoné por otras ramas de trabajo. No sé si es un tema de culto de recuperación o no. Yo en este caso no he planteado ninguna recuperación. Yo no he hablado de recuperación, ¿no he hablado de sustitución. No sé lo que es, personalmente. Cuando un culto sustituye a otro. Vale, ya te entiendo. Y en este caso yo no creo que sea un tema de sustitución, yo creo que es una conjunción. Es decir, prácticamente yo lo que creo que hay, de hecho, porque antes no lo dije, yo hablo de culto, no hablo de devoción, porque para mí, trabajando sobre cuestiones culturales, lo que existen sobre las cosas son cultos. El concepto de devoción corresponde a un concepto religioso, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Religioso. Entonces, lo que sí, desde mi punto de vista, lo que existía, porque ya digo, a partir del momento en que se produce el proceso de canonización, lo que pasa es que eso no se habla así, el proceso de canonización del hermano Pedro fue un tema conflictivo, y digo por qué. Es de los procesos de canonización más
que han tardado más tiempo, pensemos en Escrivá de Balaguer y el hermano Pedro, que son casi 400 años los que diferencian un proceso de canonización de otro. El hermano Pedro comienza el proceso de canonización, beatificación y canonización casi al mismo tiempo de su muerte y se canoniza hace 10 años, en el 2002, ¿no? Sí, hace 15 años. Eso es debido a que, entre otras cosas, el abogado del diablo, o la parte contratante de la primera parte del asunto, mantenía que lo que se practicaba en la cueva en el momento de la canonización correspondía a devociones de otras índoles, y entonces habían problemas para canonizarlo, que no era puro, la santidad no era pura, la devoción popular no era pura en ese terreno, no es como la que se pueda manifestar a la Virgen de Candelaria o a otros santos, en concreto a Leopoldo o a tal. En el caso de los rituales que se practicaban en la cueva, habían cuestiones y eso retarda tanto tiempo, hay un conflicto y son presiones económicas de las órdenes religiosas en Colombia, no aquí, en Colombia en concreto, para que se canonice al hermano Pedro, y se organiza todo un espectáculo grandioso, que es la ida del Papa a Guatemala, la canonización, cuando esos procesos de canonización se hacen en Roma. En este caso era necesario crear todo una parafernalia para darle un fuerte impulso ahí. Y todo eso es un tema económico, y ya digo, desde Colombia. Esto dicho por las monjas, en el caso de las monjas, las belemitas, habían dos, bueno, creo que siguen, supongo que sí, dos ramas. La Casa de Colombia, que está vinculada en este caso al Opus Dei, son señoritas de dinero, tal, las que en aquel momento, hace 30 años, entraban en la orden, y la Casa de Roma, que eran trabajadoras, vulgares y corrientes, unas trabajaban en el juzgado, tal, eran monjas, pero que tenían que comer, tenían que buscarse los recursos económicos diarios. Y eso generaba, en aquel momento, ya digo, yo hace tiempo que perdí el contacto con todo este tema de la sociología de la religión, de esta índole, generaba un conflicto entre ambas casas, entre la de allá, entre la colombiana y aquí. En concreto, las monjas de Vilaflor corresponden a la Casa de Colombia, de Bogotá, a excepción de algunas religiosas que vivían aquí, en La Laguna, curiosamente, que eran de la Casa de Roma, y tenían su... Perdón. Dos peticiones de palabra, a Miguel y Hortensia. Yo quería felicitar a don Carlos por la charla, que me ha encantado. Quería preguntarle, hace siglo y medio, 2 siglos, cuando subían esos campesinos famélicos, ¿cómo era la conservación del camino? ¿Cómo la hacían? ¿Tenía barandas? Porque usted ha dicho que están caídas una serie de cosas y tal. Me interesa mucho saber cómo... Hemos tenido la suerte de ver, gracias por el comentario, hemos tenido la suerte de ver a los últimos muleros que siguen subiendo de vez en cuando al refugio de Altavista a llevar cosas, cómo trabajan, cómo van por el camino. Es increíble. Los mulos van sueltos, es más, hay un mulo listo que es el que lleva a los demás, y el mulero va detrás quitando todas las piedras. Todas las piedras mal colocadas las quita inmediatamente, las acoda a los lados. Estoy hablando del camino de Piedra Pómez de Lomo Tieso, intentando hacer un arreglo que después lo destroza cualquier caminante corriendo, pero ahí lo está haciendo. Y yo le pregunté, que me cuesta entenderle mucho el comentario, cómo hablan algunos de ellos, ya se van perdiendo, pero hablan un castellano muy antiguo, de unas palabras increíbles, como unas que estaban escritas antes en lo de la Cruz de Donaito. ¿A dónde vas, Ancina? Pues esas palabras increíbles, es mantenerlo. Y eso mismo me lo encontré yo en Anaga hace mucho tiempo, en uno de los caminos del Batán. Me encontré a un señor caminando con su burrito, llevaba una serie de cosas, y el hombre con la maceta esta que llevan, las piedras las cogía y las ponía enseguida al muro al lado, y decía, es que si no, no vuelvo a pasar por aquí.
Era el comentario, que me acuerdo que el bueno de Ángel Serrano Salagaray, un médico que era montañero, él siempre comentaba, dice, es increíble esta gente, cómo lo mantiene todo, cómo lo conserva. Y las carreteras se van todas al garete. Entonces, barandas no, ellos no tenían, ellos tenían su lanza de pastor y pasaban por sitios por donde no pasábamos los demás. Tenemos un patrimonio por ahí de caminos con la huella de la lanza del pastor espectacular. En Teno es increíble lo que hay. Pero ellos tenían otra forma de... Y no, los caminos no eran de paso peligroso. Ellos evitaban siempre el paso peligroso. En barrancos como el barranco del que es entre Fasnia y la zona del Escobonal, esa zona, ese barranco ahí, la bajada del camino es perfecta. La bajada de la Boca del Paso hacia Deje, el camino perfecto. Ellos procuraban evitarlo. Otra cosa son los caminos secundarios o terciarios, donde nos encontramos ya cosas delicadas, como puede ser los hincados en Anaga o el paso de la cueva sobre el caserío de Las Palmas, que hay sitios que eso ya no tiene ya... Una última cosa, que usted me lo ha puesto, lo va a pedir de boca. Mañana yo voy a hablar de un tema que está relacionado con eso y que está siendo la solución en Estados Unidos para muchísima gente que tiene ese tipo de problemas de rodillas y que no puede caminar. Por si quiere saberlo. Bueno, gracias a todos. Y únicamente quería preguntar dónde se han plantado esos árboles que puso el hermano Pedro allí al lado de la cueva. ¿Aquí en qué sitio están en Tenerife? Están en muchos sitios. ¿No dice que había 4? ¿Que eran 4 árboles? No, hay un cuaderno de ruta que se llama así de esquizúchil o de los esquizúchiles, que lo editó Juan Francisco Delgado hace ya unos años, en 2009, yo participé en él. Está plantado en la laguna, en el obispado, así que lo tenemos aquí al lado. O sea, dentro del obispado. En el patio lateral, sí, no en el principal. El que se ve ahora, sí, por allí, por el lado. Donde está el aparcamiento feísimo lateral, que no sea una actuación, esa puerta, se puede entrar por la principal. Sí. Digo, para que lo pueda visitar. Y después hay un montón de lugares en la propia cueva del hermano Pedro, en la parte trasera. En Vilaflor se perdió porque la meteorología no lo permite. En La Medida, en Guimar, en Arico, la villa de Arico, en la plaza principal, en La Gomera, en San Sebastián, por la vinculación que había con la orden. Si me lo permites, aparte de saludar a Hortensia, leyenda viva del montañismo, o sea, yo de qué hablo de montañismo cuando esta mujer, madre mía, y encima habla de cosas increíbles. Vete al jardín botánico, que lo tienes con el cartelito y todo colocado. Ahí lo tienes cerquita, lo tienes enseguida, lo vas a identificar. Me llevó él a verlo, y Miguel Torres, este hombre, ahí está. A ustedes.